Muy buenos hermanos, Dios los bendiga. Quiero decir, mis hermanos, que yo estoy en los Estados Unidos todavía. Estoy aquí buscando forma para ayudar a nuestro ministerio allá en República Dominicana. Chono todavía está también en República Dominicana y estamos orando mucho. Ella está en muy buena condición, tiene todo lo que necesita. Y estamos un poquito tristes dentro de ese tiempo que yo estoy aquí y ella está allá, pero gracias a Dios por la forma de hermana Chona y ella entiende todo. Oro por ella, oro por mí dentro de ese tiempo, que Dios puede ayudar a nosotros de saber todo lo que necesitamos saber en Él. Y la razón que yo estoy aquí dentro de ese tiempo, yo no puedo estar allá con todos ustedes, pero Dios sabe. Y gracias hermanos por todo lo que están trabajando y siga adelante muy fiel en las cosas de Dios. Quiero decir gracias a todos nuestros hermanos que están trabajando allá para cuidar el ministerio que Dios entrega a nosotros en nueva vida. Quiero compartir un pensamiento en Mateo capítulo 8, 23 a 27. Los discípulos encontró una tormenta fuertemente en el barco que ellos están en el mar. Ellos estaban en el mar y la tormenta fue muy fuerte. Entonces cuando Jesús levantó y él vio todo que está pasando, y él dijo a ellos, ¿por qué tiene poco fe? Ellos tenían Dios mismo en el barco con ellos. En ese barco con ellos está Dios. Y él dijo, ¿por qué tiene poco fe? Hermanos, el mismo Dios que sabe el momento que este virus va a comenzar. Este mismo Dios sabe hasta cuándo esta tormenta va a seguir. Y este mismo Dios sabe el momento que va a terminar este virus. Estamos en una prueba y Dios está mirando. ¿Quién sabe que dentro de ese tiempo que Dios tenga a nosotros en una prueba? O si Dios tiene algunos que van a venir acerca de nosotros, que necesiten el testimonio sobre el camino del cielo. Hermanos, no falle en ninguna oportunidad y busca la oportunidad. Y cuando la oportunidad viene, toma y hace que debe hacer para nuestro Jesucristo. Hermanos, gracias por todo. Oro por el ministerio. Siga adelante. Yo quiero todos nuestros hermanos allá y oro por mí. Yo estoy orando para ustedes. Y hermanos, muy buena noche o tarde. Yo no sé cuándo tú vas a ver este video, pero Dios te bendiga mucho. Cuídate y yo tengo ustedes en mi oración diariamente. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Tenemos el mensaje de la palabra de Dios en el día de hoy y quisimos hacerlo desde aquí, desde nuestro templo, donde nos reunimos, ah, para que nosotros podamos disfrutar juntos otra vez de este lugar, este precioso lugar aquí donde nos reunimos en comunión. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 2 Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 16, 17 y 18. Y vamos a encontrar paz, vamos a encontrar aliento en las palabras del apóstol Pablo.
un hombre que pasó por muchas cosas eh, y que nos da aliento de tres cosas que nuestro Señor Jesucristo le dio en los momentos de desesperación, en los momentos de sufrimiento de su vida. Dice la palabra de Dios, 2 Timoteo capítulo 4, versos 16 al 18. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, Pablo enfrentó muchas cosas. Cuando Pablo escribió esta carta, él estaba preso. Y Pablo le detalla allá, después de darle algunas instrucciones sobre el ministerio y sobre la vida de Timoteo, Pablo al final empieza a detallarles cosas, a desglosarle su corazón, lo que había en su interior. Por ejemplo, miren las cosas que Pablo enfrentó en la cárcel. En primer lugar, él enfrentó la expectativa de una muerte violenta. En el capítulo 2, capítulo 4, verso 6, dice la palabra de Dios, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo no solamente sabía que iba a morir, él sabía que su muerte iba a ser una muerte violenta, una muerte desastrosa, una muerte atroz. Nosotros hoy en día estamos corriéndole al coronavirus. Y está muy bien eso, debemos resguardarnos en nuestros hogares, no debemos salir a exponernos, eso está excelente. Pero Pablo en ese momento, él sabía que iba a morir y sabía que su muerte iba a ser muy violenta. Pero no solamente eso, Pablo le dice a Timoteo también lo que significa el amargo sabor de ver personas volver al mundo. Allá en el versículo 10, Pablo le dice a Timoteo, capítulo 4, verso 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Créame que esto le causó un gran dolor en el corazón de Pablo. Y hoy en día nosotros, en medio de la cuarentena, que revisamos, vemos las redes sociales, vemos los videos, las cosas que se hacen virales en estos tiempos. ¿Y cuántos cristianos estarían orando en sus hogares? ¿Estarían meditando en lo que el Señor está haciendo en este tiempo? ¿O cuántos cristianos están imitando las cosas que hace el mundo? Los retos, los challenges que está haciendo el mundo. Pablo dice que el ver a Demas volver al mundo, eso le causó un dolor en su corazón. No era solamente el hecho de estar preso. No era solamente el hecho de él tener esta expectativa de esta muerte. Que contrario a la primera carta, Pablo tenía la esperanza de ir a ver a Timoteo. En el capítulo 3, verso 14 de primera Timoteo. Pablo tenía la esperanza de ir a ver a Timoteo. Ya en esta carta, Pablo le está diciendo, ya yo estoy para ser sacrificado. Pero no era solamente que él estaba preso, no solamente él tenía la expectativa de una muerte violenta, también tenía el amargo sabor de ver personas volver al mundo. Pablo también estaba enfrentando la soledad. Dice la palabra de Dios ahí mismo en 2 Timoteo 4, 9 y 10. Pablo le dice a Timoteo, procura venir a verme. Y dice, porque Demas, esta es la razón por la cual Pablo le pide a Timoteo que vuelva. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. En ese sentido, Pablo le está diciendo, mira, sé que hay algunos que están haciendo la obra de Dios, pero tuvieron que marcharse. Otros
se fueron al mundo. Yo necesito que tú vengas a verme, estoy solo. Y mi hermano, déjeme decirle una cosa. Quizás también en esta cuarentena, en su casa, usted se sienta solo. Bueno, tome el teléfono, llame a un hermano, llame a un amigo en Cristo, compartan la palabra de Dios, oren juntos. Pablo no solamente estaba enfrentando la soledad, dice la palabra de Dios, que Pablo le pide a Timoteo en el capítulo 4, versos 13 y 21, dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. El versículo 21 dice: procura venir antes del invierno. Pablo le pide el capote, que es una especie de abrigo que él necesitaba, porque Pablo estaba enfrentando condiciones inhumanas en una celda fría, en una celda no con las medidas de higiene necesarias. Así que Pablo no solamente estaba preso, estaba mal preso, estaba solo, tenía la expectativa de una muerte violenta, sufre el amargo sabor de ver personas amadas volver al mundo. Pero también él sufre el escarnio de gente que no valora al Señor. El escarnio y la burla de gente que odia la obra del Señor. Dice los versículos 14 y 15 del capítulo 4, Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Así que Pablo, en medio de esa dificultad, fíjese, él estaba preso, tenía el amargo sabor de ver gente ir al mundo, gente que él ama ir al mundo. Pero no solamente esto, sino también que tenía la expectativa de una muerte violenta. Estaba solo, sufría el mal clima y las incomodidades de una celda, de un calabozo. Y también encima de eso, el escarnio y la burla y la oposición de gente que se opone al evangelio. Qué difícil situación la del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo le escribe esta serie de cosas a Timoteo, no como para, oh, ten pena de mí, oh, ten compasión de mí, llora por mí. No, Pablo le da esta introducción a Timoteo para decirle que en medio de todos esos problemas hubo tres cosas que él encontró en Cristo. Y mi amado hermano, hay tres cosas, esas mismas tres cosas que Pablo vio en el Señor, son las mismas tres cosas que están disponibles para nosotros. Número 1, dice el capítulo 4, verso 17 de 2 de Timoteo. Vamos a leer el versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. Lo primero que Pablo quiere que Timoteo sepa, en momentos así difíciles en su vida, el Señor está a nuestro lado. Él está a nuestro lado, mi hermano. Él no nos deja solo. La palabra de Dios nos dice en Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me deje, con todo Jehová me recogerá. Y el salmista pone el ejemplo de tu papá y tu mamá, porque son las personas que se supone que más te quieren y te aman y se sacrifican por ti en esta tierra. Pero aunque ellos te dejaran, el Señor está a nuestro lado, mis amados hermanos. Qué gran promesa de Dios para aquellos que hemos recibido a Cristo como su Salvador. Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Me encanta la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos estaban ahí enfrente de Nabucodonosor siendo presionados para arrodillarse ante esa estatua. Y ellos dijeron no. Entonces
no nos vamos a arrodillar. Y si el Señor no nos libra de tu mano, como quiera no nos arrodillaremos. Entonces dice aquí que ellos fueron echados al horno de fuego. Y en Daniel capítulo 3, verso 23 nos dice que estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: he aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. En medio de las situaciones difíciles de esta vida, mis amados hermanos, el Señor está a nuestro lado. Él está ahí. Qué maravilloso consuelo saber que el Señor está en nuestro lado en medio de esta pandemia mundial. Pero no solamente el Señor está ahí en nuestro lado. Él no solamente está ahí expectante, mirando y nos deja solos. No, dice el apóstol Pablo en el versículo 17 una vez más: pero el Señor estuvo a mi lado, en número 2, y me dio fuerzas. Así que Él no solamente nos da su compañía, sino que también nos da su fuerza. Y en distintos pasajes el mismo apóstol Pablo destacó que Jesús era su fuerza. Por ejemplo, Efesios 3:16 dice: para que os dé, conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Filipenses 4:13, hablando de la parte económica, Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Colosenses 1:11, el apóstol también dijo: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Oh, Él no solamente está ahí, hermanos, el Señor nos da fuerzas. Pero lo tercero que Pablo dice, que encontró en el Señor, dice, verso 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del Señor, del león. Y el verso 18 dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, Él no solo está ahí y nos da su compañía, también nos da su fuerza, pero en tercer lugar, Él nos protege. Él nos protege, nos da su protección. Él nos preservará. Dice Judas, versículo 24. Vamos allá. Judas, capítulo 1, verso 24 dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él nos preservará hasta el fin, mis amados hermanos. Si usted ha creído en Cristo para salvación, si usted le ha confesado con su boca, permítame decirle que Él le preservará hasta el fin. No hay manera que podamos ser arrebatados de sus manos. La palabra de Dios nos dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oh, mis amados hermanos, dice la palabra de Dios en Salmos 34:7 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 91 nos dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede, del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adaga es su verdad. No temerás al temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día
destruya. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor, hermanos, no solamente nos da su compañía en momentos de dificultad, también nos da su fuerza, pero al mismo tiempo nos protege. Y déjenme decirle, mis amados hermanos, sea que nos toque el coronavirus a uno de nosotros, o sea que no, Dios nos preservará para su reino celestial. Y querido amigo que no conoces de Cristo, permíteme decirte, Cristo murió en la cruz para sanarte del problema más grande. Hay un problema más grande que el coronavirus y es el pecado, porque el pecado te ha separado de Dios y Cristo murió en la cruz para resolver ese problema. Y después de resuelto ese problema, cualquier cosa que suceda en el mundo está escondida en las manos de Dios. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, yo te pido, te ruego que pienses que tú eres pecador, que ese pecado te ha separado de Dios y que la única manera de poder solucionar esa situación del pecado es aceptando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros, pidiéndole que te perdone tus pecados y que te inscriba en el libro de la vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.